sido Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Ya estamos en Bible Time, tiempo de la palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, amigos, tenemos un día muy especial. Nuestro hermano Mike Verduzco está con nosotros. Algunos de la iglesia Filadelfia aquí en Downey ya tienen el privilegio de conocerlo, otros no, indudablemente, sobre todo aquellos que están en Nicaragua, y sabemos de que se escucha este programa ahí en Nicaragua, entonces yo sé perfectamente que están viéndolo. Entonces, repito, él es mi hermano Mike Verduzco y yo estoy muy contento de tenerlo hoy con nosotros. Voy a presentarles a ustedes, más bien que él se presente a ustedes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Sí, los conozco por un tiempo. Hace un año o dos que no los veo, pero hemos estado en contacto. Y esto es un periodo de tiempo muy interesante. Así que otra vez es un gusto estar aquí con ustedes. Amén, qué lindo. Ahora, ustedes saben que este programa es Bible Time. Aquí leemos la palabra y aquí meditamos en la palabra de Dios un rato. Ese es el formato de nuestro programa. Pero cuando vienen personas como Mike, que yo sé que ha dedicado mucho tiempo a estudiar la palabra de Dios, entonces me da a mí un poquito así como pesar no aprovecharle todo su conocimiento, porque no siempre están. Además de que el tiempo es muy corto el que tenemos aquí. Así que yo quisiera de alguna manera preguntarle a mí ciertas cositas así rápido. Mike, ¿por qué no nos habla un poquito como por ejemplo cuánto tiempo tiene de vida en Estados Unidos? Yo no sé si eres nacido aquí, o platícanos un poco de eso, por favor, de tu vida en cuanto a eso. Claro, yo nací en los Estados Unidos. Mis padres son cubanos-mexicanos. Padre cubano, mi mamá mexicana. Y toda la vida he estado aquí en los Estados Unidos. Muy bien. Platícanos un poquito en cuanto a tu educación teológica. Bueno, la educación teológica ha sido algo que yo me he enfocado como una alabanza al Señor, leer las Escrituras. Cada año, de Génesis hasta Apocalipsis. Eso es cada año como una alabanza. Aparte de eso, he tomado muchas clases en teología, apologética. Ahora estoy aprendiendo hebreo. Estudié 30 años atrás en la universidad, cuando estudié filosofía, estudié griego clásico y acabo de tener una oportunidad donde me di cuenta de que me recordé como un 80% del griego clásico. Así que ahora voy a seguir con griego. Mi propósito es estudiar la Biblia, Viejo Testamento en hebreo, desde Génesis hasta Malachi, estudiar el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis en griego, y también el Septuagint. No sé si ustedes saben que el Septuagint es una Biblia del Viejo Testamento que fue escrito en griego durante hay más o menos como 300 años antes de que viniera Jesucristo. Amén. Les estaba diciendo que estamos enfrente de un hombre con mucha capacidad teológica, pero también ya habló un poco con relación a su educación secular. Y esto es tremendo, ¿verdad? Hombres que conectan las dos educaciones, maravilloso. Ahora, ¿qué estás haciendo hoy día, Mike? ¿Qué haces hoy día para el servicio a Dios? Me encuentro en una situación muy interesante. Mi familia son dueños de unos restaurantes y una panadería.
Y se me hace irónico de que en la panadería yo me enfoco no tanto en servir pan de alimentos, pero me refiero a con las personas que yo conozco. He buscado la entrada de cómo compartir el Evangelio y ofrecer el pan de la vida eterna. Qué lindo. Ahora, cuando nosotros ingresamos a los caminos de Dios y vamos con seriedad avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios y vamos siendo parte de ella, poniendo en práctica en nuestra vida, una de las cosas que yo veo que todo cristiano a ese nivel busca es, o piensa, ¿qué voy a dejar cuando parta de esta vida con mi Dios? Estamos hablando de un legado. ¿Qué Mike tienes en mente? O si ya has estado trabajando en esto, ¿qué hay en el futuro como legado para aquellos que han estado cerca de ti? Yo creo que uno de los propósitos como un hermano es la edificación del cuerpo de Cristo. Cómo trabajar con nuestros hermanos y hermanas, cómo ayudarnos, prepararnos para estar listos para cuando regrese nuestro Señor y Salvador. Algunos de nosotros no sabemos cuándo será que Él regrese. Algunos tal vez no estén, pero sean llamados, y otros estarán aquí, no sabemos. Pero el legado que espero que tenga es un legado de que con las personas que Dios puso en mi camino, que yo tuve la oportunidad y que yo desarrollé en ellos una capacidad de fe más alta para que ellos puedan compartir el fe no solo con otros hermanos y hermanas, pero también con gente perdida. Cómo nosotros podemos ir al mundo y compartir ese mensaje del Evangelio, de las buenas noticias. Qué lindo. Yo soy testigo en parte de eso, porque mi hijo Oliver, que ahora gracias al Señor está en la iglesia nuevamente y está en una práctica constante con mi hermano Mike y otros amigos, él me cuenta que se reúnen constantemente, casi diario, y allí en el restaurante o en otro lugar, y estudian la palabra de Dios bajo la dirección de Mike, 1 hora, a veces 2 horas, dice, toman los temas y los desarrollan ahí de una manera maravillosa. Yo creo que ese va a ser un gran legado que está dejando a todos esos jóvenes, Mike. Me contaba él precisamente que hay un joven en estos días que se les ha arrimado y que el muchacho preciso pertenece a la religión judaica y que tu interés en este momento es enseñarle a Cristo. Yo no creo que puede haber algo más lindo que eso. Gracias. Maravilloso. Gracias. Si me permite, he encontrado algo fascinante en eso. Yo conozco un señor judío que es un señor ortodoxo, y hace como 5 años atrás yo he tenido el privilegio de salir con él como 2 veces al año a salir en bicicleta y diferentes temas, entrenar en las montañas, correr, bicicleta de la montaña. Y en aquel tiempo estaba orando de cómo yo puedo empezar a compartir el Evangelio con él. Y de ahí me encontré cómo estudiar el Tanakh. El Tanakh es la expresión hebrea para lo que es el Viejo Testamento. Tiene 3 partes. El Torah, que son los 5 libros de Moisés. El Nevi'im, que es una palabra hebrea que significa los profetas. Y el Ketuvim, que es una palabra hebrea que significa las escrituras históricas, las escrituras de sabiduría como salmos, como proverbios, crónicas, etc. Entonces, buscando en el Tanakh, que es la Biblia del judío, que es lo que ellos usan para acercarse a Dios y alabar al Señor. De ahí vemos las promesas del Mesías, que es Jesucristo. Y ahí empecé a encontrar esas conexiones y compartir con este Señor, y lo mismo estoy haciendo con este muchacho. Qué lindo, Mike, es maravilloso ver eso. Bien, entonces después de conocer ustedes un poquito a Mike, vamos a leer la Bible Time, porque si no leemos Bible Time, la lección de hoy está como, creo, si no me equivoco, 22 versículos, pero nosotros solo le vamos a dar lectura a 8 nada más,
Como les dije ahí en el último programa, a veces no vamos a poder leer todo el capítulo porque nos consume mucho tiempo, pero ustedes en su casa tienen que leer todo el capítulo, y con lo poco que nosotros podemos discernir, lo poco que nosotros podemos darles a ustedes como palabra de Dios, eso es, creo yo que sería bastante suficiente para que ustedes conecten con los otros versículos. Entonces, vamos a leer, yo voy a leer el primero, mi hermano lee el segundo, yo leo el tercero, y así sucesivamente. Entonces dice la palabra, estamos leyendo Levítico 23 del 1 al 8. Dice la escritura: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeráis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haráis. Amén. Ahora, estaba considerando con mi hermano Mike sacarle el máximo provecho a este trabajo. Y estuvimos pensando un poquito con relación a las 7 fiestas que el Señor demanda, que son preciosas. Y también en el versículo 3 habla del día de reposo. Dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Vamos a quedarnos en este punto. ¿Por qué, mi hermano Mike? He pensado, una de las cosas que muchos preguntan algunos de otras religiones o sostienen de otras religiones es con relación al sábado. Personas que ni siquiera conocen la palabra de Dios, ni están en un mundo de la fe, pero como ellos ven que otras religiones se mantienen en el sábado, como Verbo y Gracia, los judíos, ¿verdad? Con su religión judaica, pero también entendemos los adventistas, ellos defienden el sábado. A mí me gustaría que usted y yo, hermano, platicáramos un poquito por qué nosotros celebramos el domingo. ¿Por qué es que nosotros nos hemos mantenido en este mundo de la fe, pero ahora dentro de esta posición del domingo para el Señor? Es su tiempo. Bueno, es algo muy interesante que vemos en el Nuevo Testamento. Y vemos en Mateo que hay muchas referencias al Viejo Testamento en Mateo. Mateo fue el discípulo que fue escogido por el Señor y Salvador Jesucristo, y que él fue el que colectaba los impuestos. Y él era judío, y en la tradición de los judíos, y él estaba haciendo estas referencias para que el público que ellos estaban refiriendo era el judío, y entendieran de que las promesas del Viejo Testamento apuntaran a Cristo. Amén. Y ahí vemos de que el Señor y Salvador, cuando entró a Jerusalén, Él entró cumpliendo la palabra de la Pascua, celebrar la Pascua. Y Él es el Cordero. Y en el Cordero que fue crucificado fue a la cruz y resucitó. Y cuando Él resucita, son 3 días después. Y se celebra el domingo porque ese es el día que Él resucitó. Amén. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo
5 al 15, si lo puedes ubicar ahí, ¿Qué hermano. capítulo? Deuteronomio, capítulo 5, el versículo 15. Tomen en cuenta esto. Y yo quisiera hacer referencia, hermano, directa a mi hermano Jesús, que está con nosotros, siempre en la parte técnica, pero esto es una de las cosas que es importante, muy importante, que la aprendas de mi hermano Jesús, igual que toda la iglesia. Entonces dice la palabra de Dios en el 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardes el día de reposo. Entonces, lo que entendemos es que Dios determina que debe de haber un día de reposo definitivo. Desde Génesis entendemos algo con relación a 7 días, ¿verdad? Pero que el Señor manda también a que se descanse. Ahora, hablando exclusivamente del pueblo de Israel, hace alusión el pasaje que acabamos de leer, el pueblo de Israel, esclavos, y no tenían descanso. Ellos no tenían descanso, ellos trabajaban 7 días. Ahora, el Señor le dice a Moisés que el pueblo debe de descansar un día. Y el día que va a descansar definitivamente va a ser un día de adoración y de alabanza. Es una fiesta, hermano. Es una fiesta. Y esto nos recuerda, hermano, que nosotros cuando venimos a la iglesia es una fiesta para nosotros. Es el día de reposo. Pero lo que a veces con nosotros como pueblo de Dios no tomamos en cuenta es que debemos de venir a la casa de Dios. ¿Qué es una fiesta? Alegría, gozo, encuentro con el Señor, adoración a Él. Es algo maravilloso. Y eso era lo que demandaba el Señor. Pero le hace alusión importante. Acuérdate que te saqué. Y a nosotros el Señor, hermano, constantemente nos recuerda eso. ¿De dónde te sacó Alejandro el Señor? Mike, ¿de dónde te sacó el Señor? Jesús, ¿de dónde te sacó? ¿De dónde? ¿Quiénes éramos? ¿Ven? Entonces esto es muy importante para nosotros. Otra cosa que quiera compartir tu hermano de eso. También se me hace muy interesante lo que vemos que en Génesis capítulo 1 vemos que el Señor creó el mundo en 6 días y Él descansó. Sí. Cuando estaba satisfecho con la creación. Así que es un modelo que el Señor nos da desde el principio, desde el primer capítulo de las Escrituras. Amén. Ahora, la iglesia primitiva, vamos a la iglesia primitiva, que es a la que técnicamente nosotros correspondemos, ¿verdad, hermano? Porque nosotros de esa iglesia primitiva, pues ellos ya adoraban a Jesús, Salvador del mundo. Y hay un pasaje en la Escritura en Romano, veámoslo ahí, Romano 4, el verso 25, miren lo que dicen, hermano. Es clave e importante este pasaje que vamos a leer para entender esto. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia primitiva apartó un día de la semana para reunirse. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, mi hermano Mike, estamos hablando ya definitivamente en el tiempo de Jesucristo. Jesucristo había redimido a todos ellos, a toda esa iglesia primitiva, la antigua iglesia, ¿verdad, hermano? Entonces, noten esto, la iglesia primitiva apartó un día de la semana para reunirse y eligió el domingo. Oiga, hermano, oiga qué interesante. Los judíos y otras iglesias consideran el sábado, pero nosotros, que usted ya lo dijo y ciertamente, nosotros seguimos lo que eligieron aquella iglesia primitiva. Ellos decidieron que iba a ser el domingo y era el primer día de la semana. ¿Por qué? Por la liberación que hizo Jesús por el mundo, que es prácticamente lo que mi hermano estaba explicando. Entonces leemos el pasaje. Miren lo que dice, hermano, el 25. Dice, no, el 24, perdón. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el Señor
que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mi hermano, ¿en qué me ayuda? Eso es lo profundo de quién es Jesucristo. Muchos en el Viejo Testamento estaban esperando a alguien que los iba a librar del imperio romano y no entendieron de que en su presencia tenían el rey. Y el rey vino primero para establecer quién es el Mesías. Él es el Cordero que sacrificó su vida, alguien sin pecado que murió por todos los pecadores, justificando al todo pecador, ofreciéndole, en inglés se dice righteousness, y disculpe que la palabra No se preocupe. me fallen, No se preocupe. y lo que es lo bueno del Señor y el plan que Él tuvo desde el principio, desde el tiempo eterno pasado, que Él tuvo un plan para restaurar. Amén. Amén. El ser humano, como comentario, el ser humano había perdido, hermano, definitivamente había perdido el reposo en la primera creación. Pero vea qué maravilloso, y a mí me encanta esto. Pero ahora el reposo sería suyo a través de la redención. Fue el Señor, hermano, el que nos redimió a nosotros. Por eso en Hebreos 4, miren lo que dice, Hebreos 4, el 9, dice, por tanto, mire, este pasaje es central en este tema, hermano. Porque dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Mientras se ubica, mi hermano, para que me comente con respecto a este versículo. Por tanto, el 9, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sí, es profundo. Cuando vemos lo que sucede con el Señor y Moisés, está cumpliendo con la promesa que Dios le dio a Abraham. Y Dios le dio una promesa a Abraham que una bendición a todo el mundo vendría por la semilla de Abraham. Sí. Algún día la semilla de Abraham. Entonces vemos de que el Señor cumple con algo que le dijo a Abraham. Y le dijo que tuviera descendientes, iba a tener descendientes numerosos, así como las estrellas. Y en ese momento Abraham ni tenía hijo. Tenía como unos 75 años, no fue hasta como unos 25 años después que cumple con esa promesa. Un señor de 75 años no tiene hijos y el Señor le está diciendo que algún día tendrá descendientes innumerosos como los granos del mar, de la arena y las estrellas. Vemos mucho después de que hay una desviación. Y esa desviación es parte del plan que lo vemos en el Evangelio, en el Viejo Testamento, donde los descendientes de Abraham van a estar en un estado de esclavitud por un tiempo de 400 y algo años. Dios escucha el clamor de los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, y Dios le llama a Moisés. Ya tengo un plan, vas a sacar a los hijos descendientes de Abraham de esclavitud. Y ahí vemos las plagas, y ahí vemos que salen, ahí vemos que parten el mar rojo. Todo parte de un plan de cómo probar la fe de esta gente. Y de ahí tenemos lo que es el último plaga antes de que salgan, es la Pascua. Y ahí vemos milagro tras milagro. Vemos que el Señor los saca. Ahora cuando ya están entrando a la tierra prometida, Dios le dio otra promesa a Abraham y fue una tierra. Y esta tierra que le iba a prometer a Abraham y sus descendientes. Abraham no pisó esa tierra, pero hubo una promesa. Los descendientes de él van a pisar esa tierra nueva. ¿Y qué sucede? Cuando entran a la frontera y ya están listos para entrar, mandan unos espías. Y los espías regresan con un reporte negativo y le dan miedo al pueblo.
aunque han visto 10 milagros, aunque han visto que el mar rojo se abre, aunque han visto que Él les dio de comer en el desierto donde no hubo comida, les dio de tomar en un desierto que no tenía agua, vieron milagros, el Señor estaba enfrente de ellos, por día era como una columna de una nube, por día, por noche era una columna de fuego, ven milagro tras milagro. Sin embargo, cuando ya están listos para recibir la promesa, endurecen su corazón, tienen temor y no entran, desobedientes. Así es. Amén. Algo que es bien importante, lógicamente, en este tema, hermano, es que nuestro reposo hoy día proviene única y exclusivamente por el acto de Jesús. No hay otro reposo en nuestra vida, es a través de la redención. Nosotros hoy podemos vivir en paz, podemos vivir gozoso, podemos vivir tranquilo, pero es a causa de la redención de Jesús. Y ese es nuestro reposo. El que el Señor estableció allá en el Antiguo Testamento, o que hablaba de ese reposo, es el reposo que Cristo a nosotros nos iba a dar. El reposo de la liberación del pecado. Amen. Del pecado, hermano. Imagínate, yo me pongo a pensar en mí, hermano, y me doy cuenta de tantas cosas malas, hermano, de que el Señor me ha apartado. Me apartó. Ese es mi reposo, hermano. Antes vivía en la maldad como la mayoría de los que hemos venido, de los creyentes, en otras palabras. El Señor nos ha dado un reposo maravilloso, porque ahora, hablemos un poquito así en pasta, y claro, ahora, como dice la Escritura, el que robaba no robe más. El que adulteraba no adultere más. Tantas cosas que podemos enumerar, que dice la palabra, y ese es nuestro reposo. Es el maravilloso reposo que el Señor nos ha dado. Reposamos porque Cristo nos perdonó. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Bien, dice la palabra de Dios, Jesús, directamente en Mateo, capítulo 11, 18. Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Ese es nuestro descanso. Cristo es nuestro descanso. El verdadero reposo, hermano, que Dios nos ha dado está en Cristo. Amén, qué lindo. Ahora, mis hermanos, corriendo, yo no quiero hacer esto en un minuto y tal vez lo hagamos porque después tenemos que orar, hermano, por la necesidad. Yo creo que el tiempito ya nos gana. Pero miren, hermano, pónganme atención, porque esto es bien importante. Para que quede ahí en el video, va a quedar grabado y usted lo puede leer después, puede ir a eso. Las fiestas solemnes para Jehová, se llama esta lección. Y entonces, cada fiesta tenía un énfasis en los procedimientos proféticos para el mundo. Cada fiesta, y ahorita yo se lo voy a enseñar, y eran significados simbólicos y proféticos, hermano, que era clave esto. Entonces, primero, las fiestas, la Pascua, hermano, la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿O qué significaba como profecía? La crucifixión de Cristo. Acuérdense, cuando el Señor sacó al pueblo judío, hemos hablado en el pasado de eso, y cómo la sangre de Cristo, ¿verdad?, significaba aquel cordero, que al final era todo el sacrificio que el Señor iba a hacer. Segundo, el pan sin levadura es la comunión. La comunión que nosotros tenemos con el Señor y que tenemos unos con otros. Como mi hermano, yo, usted, hermano, tenemos una comunión perfecta ahora, ¿verdad?, para amarlo. Pero también las primicias son los primeros frutos, ¿verdad? Y esto es la resurrección de Cristo. Significa, hermano, como significado, la resurrección de Cristo que acabamos de celebrar hace una semana, hermano, es lo que nos da eso. Pentecostés, el comienzo de la iglesia en Hechos capítulo 2, cuando el Señor llamó a sus primeros discípulos. Las trompetas, el retorno de Israel a su tierra, que eso va a ser maravilloso. En 1 Tesalonicenses 4:16, cuando los muertos en Cristo van a ser resucitados y cuando venga Él con toda su iglesia, en ese tiempo maravilloso. Y también el gran día de pasión, que para mí es lo más bello. El gran día, y yo quiero que mi hermano hable un segundo nada más de esto, porque ya no ganó. La obra de Cristo en la cruz. Pero los judíos
hasta el día de hoy celebran el Yom Kippur, así se pronuncia, hermano, Yom Kippur. Háblenos un poquito, en 2 minutos, o 2 segundos, perdón, ¿qué es el Yom Kippur que los judíos celebran? Es mi entendimiento que Yom Kippur para el judío es el día de, no sé cómo se dice en español, atonement. Atonement es como una purificación, se puede decir, y es algo que es muy importante. Todos estamos buscando lo que es purificación. La cosa es de que no hay purificación si no viene del Hijo del Señor, Amén. que es parte de lo que vemos en las Escrituras. Es una profecía que Él cumple con su palabra y lo vemos claro, pero Amén. hay que investigar, hay que buscar, hay que Indagar, ir adentro. Sí, así es. Bien adentro. Hermano, el Yom Kippur, qué lindo eso que dijo mi hermano, porque me trajo más claridad. Porque leí algo con relación al Yom Kippur, y es probablemente la acción religiosa más grande que tiene el pueblo judío. Lo más grande para ellos es el Yom Kippur. ¿Por qué? Bueno, porque ellos ese día, a pesar que es una fiesta, pero es una fiesta que toca su corazón, no es una fiesta como de alegría, ¿ves? Porque era el día para afligirse. Y ellos van, como decía mi hermano, van ese día a rendirse a Dios por todo lo que Dios hizo en sus vidas. Pero donde me llamó poderosamente la atención el comentario de mi hermano es que, ¿de qué sirve que nosotros vengamos muy humillados durante esos 10 días del Yom Kippur a buscar de Dios, a afligirnos el cuerpo, a no comer un montón de cosas, etcétera, etcétera, si después llevamos una vida normal y mala? No sirve para nada, porque el único que puede cambiar nuestra vida es Jesucristo. El único que puede cambiar nuestras vidas. Y por eso el gran día de expansión, ¿verdad, hermano? Dije bien, el gran día del sacrificio del Señor. La crucificación. No, cuando el Señor nos cubre a nosotros, el gran de expansión, cuando el Señor a través de su sacrificio nos cubre a nosotros con su sangre bendita y nos ayuda. Bueno, qué lindo, aprovechamos bastante, me parece que aprovechamos bastante, ¿verdad, hermano? Siervo, 2 oraciones. Yo sigo orando por la iglesia Filadelfia en esta ocasión, y yo quiero que usted tenga una palabrita de oración bastante corta por la situación del mundo. Voy a llevar a la presencia de Dios a sus alumnos, a los que están ahí con usted estudiando también. Así que usted comienza ahorita orando por la pandemia, orando por esa enfermedad terrible que está matando a miles y que está haciendo tanto daño a la economía de este país. Por favor, hermano. Padre Celestial, le damos gracias que hoy día tenemos vida. Le oramos, Señor, que usted nos dé ojos para mirar, orejas para escuchar y un corazón para entender que hay un plan, que usted está en control. Esperemos de que usted nos ayude a navegar nuestros caminos Sí, de una Dios. manera que tengamos una fe fuerte, una fe robusta Amén. en momentos de incertidumbre. Amén. Para el que cree en su Hijo, Señor, no hay que tener temor. Usted nos dice en Romanos 8, el que cree en el Señor y que ha dado su vida al Señor, el que cree en una manera de robusticidad, no una manera anémica, una manera verdadera. Creer significa de que no solo uno dice cosas y no cumple, pero uno escucha y uno obedece. Amén. Uno camina en fe. Sigue Dios. Que nos dé una manera de caminar en esta situación con conocimiento, no de tener pánico, pero de caminar sabiduramente, haciendo las cosas de una manera de que nosotros podamos honrarlo a usted y tener sentido común. Ayúdanos a caminar los caminos suyos fuertemente. Sí, mi Dios. Se lo paso a usted, pasó a usted. Alejandro. Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por este momento maravilloso. Dios, usted nos lleva
de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, mi Dios. Y para mí este ha sido un momento muy hermoso, haber estado con mi hermano Mike, Señor, en este tiempo grabando, Señor, este programa. Gracias, Jesús. Gracias por las experiencias lindas que nos hace vivir. Ahora, mi Padre, yo quiero rogarte por las iglesias Filadelfias en Nicaragua y la iglesia aquí. Mi Dios, usted conocedor de cada circunstancia, usted conocedor, Señor, de la situación económica de mis hermanos y de sus condiciones físicas. Señor, yo ruego a usted, mi Padre bendito, por favor, sea usted ayudando a mis hermanos que están enfermos. Por favor, hay una lista grande que usted la conoce perfectamente, Señor, y estamos rogando para que su mano de sanidad, su mano de amor, Padre, toque su cuerpo y le sane. También, Padre, estoy pidiéndote por mis hermanos que no tienen trabajo, por lo que han perdido su trabajo, por lo que la economía, Señor, debido a las circunstancias, se ha empeorado. Dios mío, por favor, ayúdale, Padre, y danos a nosotros, Dios, también, por favor, un corazón dadivoso, Señor, que podamos abrir nuestro corazón y ayudar a aquellos que están necesitados. Mi Dios, yo estoy poniéndote en tus manos la vida de mi hermano May, dándote las gracias por su presencia en este programa, Señor, y que rogamos que no sea la primera, sino que el comienzo de muchas, Dios, y que, Padre, el trabajo que Él está ejerciendo con aquellos jóvenes que se reúnen ahí en el restaurante o en otras partes, Señor, sea de gran bendición para aquellos muchachos que están aprendiendo de ti, Dios mío. Yo pongo en tus manos a este joven, Señor, que va a la iglesia judía, que pueda tener oportunidad de doblegar su corazón, Jesús bendito, y entregarse por completo, Señor, a amarle y a servirle. Pongo en tus manos a Néstor, pongo en tus manos a Oliver y al resto que no conozco, Padre bendito, por favor, sé con ellos. Muchas gracias, Dios mío, por este tiempo maravilloso que nos has permitido escudriñar y entrar un poquito en tu palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén.